Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este curso de trigonometría en el cual estaremos estudiando sobre las razones trigonométricas. Si están en este lugar, si están viendo estos videos, es porque tal vez hay cosas que no han sido fáciles en este tema, pero aquí lo vamos a solucionar. Abordaremos el concepto de las razones trigonométricas, la aplicación de las razones trigonométricas y la solución de triángulos rectángulos en planteamientos matemáticos y en preguntas tipo prueba saber. Bienvenidos. Para estudiar las razones trigonométricas es importante tener en cuenta que su concepto involucra los triángulos rectángulos, porque el concepto de razones trigonométricas manifiesta que es el vínculo y el estrecho acercamiento entre los lados de un triángulo rectángulo. Para recordar, el triángulo rectángulo tiene una característica muy importante y es que tiene un ángulo de 90 grados. Normalmente, en los triángulos rectángulos, el ángulo de 90 grados se marca y siempre está evidenciado, a diferencia de estos ángulos que no están marcados, pero pues sabemos que son unos ángulos. Pero mire que aquí está el ángulo de 90 grados. Una característica de un triángulo rectángulo es que su ángulo de 90 grados es el ángulo opuesto a su lado más largo. A ese lado más largo se le conoce como hipotenusa. Y a la formación del ángulo de 90 grados, a esos dos lados que lo forman, se le conoce como los catetos. Y ya teniendo este concepto de los catetos y de la hipotenusa y de dónde salen o cómo se forman a partir de un triángulo rectángulo, necesitamos saber que para las razones trigonométricas dependemos del ángulo y su perspectiva para saber cuál es un cateto opuesto o cuál es un cateto adyacente. Para esto necesitamos saber qué es un cateto adyacente. Un cateto adyacente es aquel que comparte el mismo vértice con el ángulo del cual estamos observando. Por ejemplo, en este ángulo podemos encontrar que este vértice también lo comparte el lado. Por esa razón se le llama cateto adyacente. Para el ángulo alfa, este sería el cateto adyacente. Y como este lado no comparte un vértice, porque aquí tengo un vértice, aquí tengo el otro, sería el cateto opuesto. La hipotenusa siempre se mantiene para cualquiera de los ángulos. Normalmente las razones trigonométricas se trabajan con los ángulos que son diferentes al ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ver una característica de esto, tanto con el ángulo alfa como con el ángulo teta. Vamos a observar que a partir del ángulo alfa, su cateto adyacente sería este lado que está acá y su cateto opuesto sería este que está acá. Pero si nosotros analizamos el ángulo teta, automáticamente los catetos serían diferentes a los del ángulo alfa. Como se evidencia acá, vemos que para el ángulo teta, el cateto opuesto se convirtió en este, el cual para el ángulo alfa era el cateto adyacente. Y también para el ángulo teta, este se convirtió en su cateto adyacente, el cual para el ángulo alfa era su cateto opuesto. Entonces, esa es la relación del tema de los catetos en un triángulo rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, no utilicé el ángulo de 90 grados porque dentro del concepto de los catetos significa que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Y ya teniendo este concepto de las razones trigonométricas, ahora entramos a uno de los temas que personalmente me maravillan y me encantan, que es las tres razones trigonométricas principales para la solución de triángulos rectángulos y son las siguientes: seno, coseno y tangente. Estas son las tres razones trigonométricas principales y cada una de ellas, para desarrollarlas, recordemos, depende del ángulo que yo tome para identificar los catetos y asimismo la relación de los lados, el cual me genera la razón trigonométrica. Entonces recordemos que el concepto de las razones trigonométricas me dice que es una relación o un vínculo entre los lados de un triángulo rectángulo. En este caso, vamos a establecer las razones trigonométricas para el ángulo teta. Eso significa que debemos tener en cuenta
que este sería el cateto adyacente y este el opuesto, como ya lo vimos. ¿Qué nos dicen las razones trigonométricas para este ángulo? Nos dice lo siguiente, que las razones trigonométricas para el seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa sería la razón trigonométrica para seno. No importa el ángulo, pero sí importa el concepto acá. Para el coseno del ángulo θ sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa y para la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y con esto tenemos el concepto principal de las tres primeras razones trigonométricas y las fundamentales para de ahí abordar diferentes temas de la trigonometría, como son razones trigonométricas. Por supuesto que esto tiene un vasto concepto, bastantes elementos para estudiar, pero con esta base podemos arrancar. Después de haber estudiado el concepto de las razones trigonométricas principales, como son seno, coseno y tangente, es importante que tengamos en cuenta de que también existen razones trigonométricas inversas a las razones trigonométricas principales. En este caso les señalé directamente cuál es la razón trigonométrica principal y su inversa. Seno, su razón trigonométrica inversa es la cosecante. Coseno, su razón trigonométrica inversa es la secante. Y tangente, su razón trigonométrica inversa es la cotangente. Tengamos en cuenta de que normalmente cuando los escribimos de manera abreviada, como en este caso, que ya no estamos escribiendo todo el nombre de la razón trigonométrica, sino simplemente escribimos una abreviatura que se estableció para poderla representar. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la cosecante, que se escribe CSC, y no escribimos cosecante completo. Aquí tenemos sen, que representa seno, y en las calculadoras, por ejemplo, algunas encontramos que no dice sen, sino dice sin. Tengamos eso muy presente en el proceso cuando vayamos a usar la calculadora y todo esto. Entonces aquí tenemos la abreviación de las palabras de las razones trigonométricas. Y aparte de esto, vamos a ver cuál es su relación de los lados y cómo se representa de manera inversa. Recordemos que al comenzar este curso de razones trigonométricas, hablamos que el concepto nos manifiesta que hay una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Y luego aprendimos que existen las principales y las inversas. Las principales, como el seno, dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que ya lo vimos en el triángulo anterior. El coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aparte de eso, encontramos que la inversa del seno es la cosecante y por supuesto, como es inversa, la razón trigonométrica, es decir, la relación de los lados, se invierte en la fracción y ya no tendríamos cateto opuesto sobre hipotenusa, sino tendríamos hipotenusa sobre cateto opuesto. Asimismo, en la secante, ya no sería como el coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, sino que sería hipotenusa sobre cateto adyacente, por supuesto porque es su inversa. Y en la tangente tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente y en la cotangente, que es su razón trigonométrica inversa, tendríamos cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y de esta manera, en este primer video conocimos qué son las razones trigonométricas, cuál es su relación con los triángulos rectángulos, qué es eso de los elementos de la hipotenusa y los catetos y por supuesto las razones trigonométricas principales y sus razones trigonométricas inversas. Espero que disfrutes este curso maravilloso de razones trigonométricas y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.